Ese conocimiento común entre los fanáticos de la WWE que la compañía ha prohibido a las superestrellas decir ciertas palabras en la televisión, pero ¿sabías que se prohíbe usar varios movimientos? Por ejemplo, a las superestrellas de la WWE se les dijo que no usaran la palabra cinturón, hasta que Becky Lynch apodara a sí misma Becky dos cinturones, después de ganar el campeonato femenino de Raw y el campeonato femenino de SmackDown en WrestleMania 35. Cuando se trata de conjunto de movimientos, el piledriver y el punt kick son dos de los ejemplos más famosos de movimientos que han sido prohibidos por WWE, mientras que los golpes de silla a la cabeza no se han permitido desde 2010. A pesar de las reglas vigentes, todavía hay momentos en que las superestrellas de la WWE corren el riesgo de la ira de Vince McMahon y los funcionarios de la compañía, al usar movimientos que no deberían hacerlo. Con eso en mente, echemos un vistazo a 5 superestrellas que usaron movimientos prohibidos durante los combates en la televisión. Número 5. El piledriver solía ser un movimiento regular de la WWE en la década de los 90, con personas como Jerry Lawler y Owen Hart que lo usaban como parte de su conjunto de movimientos. En SummerSlam de 1997, Hart aplicó mal el piledriver a un luchador en ascenso en ese momento, Stone Cold Steve Austin, lo que causó que el futuro miembro del Salón de la Fama sufriera parálisis temporal y problemas de cuello a largo plazo. A partir del 2000, a The Undertaker y Kane se les permitió usar la tumba rompecuellos, pero a otras superestrellas se les prohibió ejecutar piledrivers a menos que tuvieran permiso. En febrero de 2013, CM Punk utilizó sorprendentemente el movimiento en un combate de contendiente número 1 al campeonato de la WWE contra John Cena en Raw. No está claro si el ex campeón mundial recibió permiso de los superiores de la compañía para realizar el movimiento, pero el hombre mismo confirmó en WWE Backstage en enero de 2020 que le presentó la idea a Cena antes del combate. John dijo, bueno, ¿qué quieres hacer? Y solo dije, quiero aplicarte un piledriver, John. Y eso fue todo lo que teníamos. Punk también reveló que se sintió mortalmente enfermo el día de la lucha, lo que hace que la calidad de su encuentro de 27 minutos sea aún más impresionante. Número 4. El RKO de Randy Orton es ampliamente considerado como uno de los finishers más devastadores en la historia de la WWE, pero vale la pena recordar que su patada al cráneo es igual de letal. El veterano de WWE solía evaluar a sus oponentes castigados desde el lado opuesto del ring, antes de lanzar una patada feroz a un lado de su cabeza. Vince McMahon y Shane McMahon fueron dos de las víctimas más destacadas de la patada. Orton incluso utilizó el movimiento sobre el padre de John Cena. Como puedes ver a continuación, Orton comenzó a responder a los fanáticos en Twitter en 2012, para confirmar que el movimiento había sido prohibido debido a los problemas de conmoción cerebral. 3 meses después del piledriver de CM Punk en John Cena, Orton inesperadamente trajo su propio movimiento prohibido a la programación de la WWE, cuando se enfrentó al Big Show en Extreme Rules 2013. Después de que el gigante se escapara de la cuenta de 3 gracias a un RKO, Orton dio un paso más al golpear a su oponente con otro RKO en una silla de acero, antes de seguir con la patada para obtener la victoria. Y si bien no se ha confirmado, ahora más que nunca parece probable que la víbora tiene permiso de usar este movimiento para momentos únicos. Las patadas a Edge y Christian son un ejemplo de eso. Número 3. En 2010, WWE confirmó en un correo electrónico a Hartford Courant, un periódico famoso, que el programa de bienestar de talentos de la compañía había sido modificado, específicamente en relación con el programa de manejo de conmociones cerebrales de impacto. El cambio de regla eliminó el uso de sillas o accesorios para golpear a un oponente en la cabeza, algo que había sido común en la WWE durante décadas, especialmente durante la era de la actitud. Un año después de la introducción de la regla, Triple H golpeó a The Undertaker en la cabeza con una silla de acero durante su lucha de sin restricciones en WrestleMania 27. Aunque la estipulación del combate esencialmente significaba que todo estaba permitido, el disparo de la silla de acero en la cabeza resultó en que ambas superestrellas recibieran multas en la vida real por el incidente. El sitio web corporativo de WWE incluso publicó un artículo confirmando que The Undertaker y Triple H habían sido castigados por el uso de la silla de acero, pero la página fue eliminada. Aparte del incidente de WrestleMania 27 en la última década, no ha habido indicios de que la WWE planee traer los golpes a la cabeza con la silla de acero. Número 2. El Canadian Destroyer es una variación de un piledriver que se hizo famoso por Petey Williams de Impact Wrestling. Debido a la prohibición del piledriver, el movimiento no fue permitido para las superestrellas de la compañía, hasta que Rey Mysterio lo usó en Andrade durante un combate de equipos en un episodio de SmackDown en enero de 2019. Hablando con Wrestling Inc. más tarde en 2019, Mysterio admitió que ni siquiera sabía que el movimiento estaba prohibido, por lo que lo ejecutó en Andrade sin recibir permiso. No recuerdo haber preguntado si podría hacerlo o no, siempre he expuesto lo que he querido hacer, y no hay pero
lo oí, a menos que algo sea limitado porque no es seguro. Con ese movimiento es gracioso porque cuando lo hice todos se sorprendieron de que pudiera hacerlo. Es como, ¿qué tiene de malo? A partir de ese momento Mysterio usó el movimiento esporádicamente en sus luchas en la televisión, y agregó en la entrevista que continuará usándolo hasta que alguien le diga que ya no está permitido. Número 1. AJ Styles es una de las pocas superestrellas de la WWE que puede derrotar a sus oponentes de diferentes maneras, pero su movimiento final suele ser el Styles Clash. Antes de su debut en la WWE en enero de 2016, se habló mucho de que el fenomenal no podía usar el Clash debido a que algunos de sus oponentes sufrieron una lesión debido a ese movimiento. Chris Jericho, el primer gran rival de Styles en la WWE, reveló en The Other Guys podcast en 2017 que él fue la persona que consiguió que el Clash no se prohibiera. En lugar de pedir el permiso de Vince McMahon para usarlo en su combate, Jericho dejó que le aplicara el movimiento y luego convenció al presidente de la WWE de que Styles debería usarlo como su finalizador. Finalmente fui a Vince y le dije, ¿viste ese movimiento que hizo AJ? Nunca usé las palabras Styles Clash porque sabía que Vince podría ni siquiera saber cuál es el movimiento, pero ese nombre es tabú. Vince dijo, sí, absolutamente debe usarlo como finisher, así que pudo obtener indirectamente el movimiento sin prohibirlo, simplemente haciéndolo y sin pedir permiso, y nunca usando el nombre Styles Clash mientras hablaba con Vince, y ahora es uno de los mejores movimientos de AJ. El movimiento se ha convertido en uno de sus principales finishers en la WWE, junto con el antebrazo fenomenal y la trituradora de pantorrillas.